Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera, de la Universidad Teológica Dayspring. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que ven en pantalla, 469-628-9291, o el sitio web que también ven en pantalla, www.dtuniversity.org. Empezamos en nuestra segunda parte del libro Job y sus amigos. Vamos a estar cubriendo en los capítulos 4, capítulos 15 y capítulos 22, porque son el primer diálogo, el segundo diálogo y el tercer diálogo de Elifaz. Lo vamos a ver mejor por personajes porque es la manera más organizada de verlo. Primero vamos a cubrir Elifaz en toda su plenitud, aunque estemos saltando porciones bíblicas. Capítulo 4 encubre el primer discurso de este personaje, Elifaz, uno de los amigos de Job. El capítulo 15 cubre el segundo discurso de Elifaz. Y el tercer discurso lo encontraremos en capítulo 22. Capítulos 4, capítulos 15, capítulos 22. La postura de Elifaz es autoritario, pero no antipático. Así que sí demuestra empatía. Desde el principio Elifaz se presenta como una figura dominante, pero al mismo tiempo sensata. Busca corregir las quejas erróneas de Job, haciendo referencia a varias fuentes de sabiduría superior. Le presenta algunas consolaciones que son divinamente inspiradas. Utiliza ciertos imperativos, salpicando a través de estos imperativos, salpicando autoritarismo. Estos imperativos los podemos encontrar, por ejemplo, en Job capítulo 4, versículo 7, con la palabra recordar. La palabra recordar, capítulo 4, versículo 7. Otro imperativo, la palabra llamar. Le está haciendo un llamado a él a modificar su vida, a Job, en capítulo 5, versículo 1. Y también le dice no despreciar, capítulo 5, versículo 17. Y luego les dice también oír, que él escuche, en capítulo 5, versículo 27. Vuelvo a repetir una vez más, recordar, Job 4, 7. Llamar, 5, 1. No despreciar, 5:17, y oír, 5:27. Entonces, a medida que él está desarrollando su diálogo, su enfoque general es cerrar una conversación advirtiendo a Job que no solamente lo está acusando, sino que las protestas de Job deben de ser más justificadas. Entonces tiene una actitud no beligerante o condescendiente, o sea, no es hostil, no tiene una actitud agresiva, sino tiene algo que utilizamos nosotros en la consejería. Anótalo, por favor: consejería sapiencial, o sea, consejería de sabiduría. Sí, es una consejería sapiencial. Nada más pon consejería de sabiduría. Consejería de sabiduría, eso es en virtud de una sabiduría compartida. O sea, se encuentra mucho en el libro de Proverbios, ¿sí? Capítulo 4, versículo 2. Vámonos todos al capítulo 4, versículo 2. Si probamos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Es como cuando le estás diciendo en una consejería sapiencial, cuando le estás diciendo a la pareja, no lo estás acusando directamente, pero le haces un interrogatorio, le haces una pregunta para redirigir su vida, para redirigir su mente hacia un nuevo camino, para que él mismo contemple qué es lo que sucedería si se va por otro lado. Hermana, ¿qué cree usted que sucedería en la vida de su esposo si usted está de acuerdo a reunirse con él, con su familia? ¿Qué cambio, qué modificación cree usted que tendría en su familia si usted se reúne en las celebraciones con la familia de su esposo? No, él estaría contento, yo sé que él estaría feliz y todo. Ese cambio cree usted que tendría en él. Hermana, ¿qué cree, qué cambio tendría usted en su matrimonio si usted lo deja ir a jugar fútbol y usted lo acompaña a él para que él no se sienta encerrado en casa? ¿Qué estás haciendo? No estás acusando directamente, estás abriendo un panorama. Entonces utiliza este tipo de sabiduría sapiencial Elifaz hacia Job, haciéndole preguntas para redirigir su camino. Muy bien, lo leemos una vez más. Si probamos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? ¿Sí? También utiliza un hipotético empático en capítulo 5, versículo 8.
Si quieres irte a capítulo 5, versículo 8, dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. ¿Qué está haciendo? Conduciéndolo, como diciéndole, yo buscaría en tus zapatos, en la posición en la que tú estás, yo buscaría a Dios, ¿verdad? Es la realidad de un nuevo conocimiento. Esta consejería sapiencial, dándole nuevo conocimiento, dándole colores y sabores, nueva exposición. ¿Qué sucedería si lo llevas por nuevo camino, dándole nueva exposición, nuevos colores para que tenga él un nuevo vislumbre? Ha ido por camino A, fracasa. Camino B, fracasa. Pero regresa camino A, fracasa. Pues que si mejor nos vamos al polo opuesto y te vas por camino C, para que no tengas las mismas secuelas y las mismas consecuencias. ¿Sí? Entonces, hay argumentos aquí en el contenido de los discursos de Elifaz que evidencian un grado considerable de nobleza y de generosidad. Algo que en ninguna medida Bildad y Zofar se acercan. Hay evidencias que Elifaz sí utiliza un grado más considerable de nobleza y de generosidad hacia él. ¿Ok? Ahora, sí, sus exhortaciones iniciales interpretan ciertos tendientes de consuelo, castigo suave. Elifaz busca realmente brindar ayuda genuina a su amigo, aunque de una manera algo insensible y fastidiosa. Vámonos todos a capítulo 4, versículos 3 al 6. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido a ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Aquí vemos un verbo muy interesante al principio, en el versículo 3. Tú que enseñabas a muchos. Estas palabras les ponemos muy atención, anota por favor ahí, porque es lo que está diciendo. Tú que instruías, es como que lo está halagando. Tú eres una persona que sabía amonestar, que sabía dar exhortación, que sabías instruir. De esto se puede inferir que Elifaz no está acusando a Job con hipocresía, de ser incapaz de lidiar con su propio castigo, a pesar de haber infligido castigo en otras personas. Pero lo está alabando y lo está animando. Versículo 4, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. ¿Sí? Versículo 5, mas ahora que el mal ha venido a ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Le dices eso a una persona cuando le dices, hey, tú has estado arriba, ahora que viene a ti un problema, ¿cómo que te caes? Estamos viendo ya un diferente mensaje, ¿verdad? Entonces, el discurso de Elifaz tiene un tono de sinceridad. Más adelante vamos a ver algunos sarcasmos. Pero aquí estamos viendo sinceridad, que se distingue por mantener un hilo de compasión y de aliento hacia su amigo. ¿Mi hermana? Entonces podemos ver el quebrantamiento aquí, en donde ahora se desalienta y se turba, porque anteriormente veíamos a Job inquebrantable, porque su confianza estaba en el Señor y su comunión con Dios, pero aquí estamos viendo donde Él le dice, ahora te desalientas y te turbas, entonces se quebrantó. No que se quebrantó, simplemente se entristeció. Se entristeció por su situación. Para es todo. poder distinguir cuando la persona está quebrantada o está desalientada. Quebrantado es un moco tendido hasta el piso delante de Dios. ¿Ya? En términos de dolor, exactamente. Quebrantado. Si quebrantado es una persona, se quiebra espiritualmente, o lo vas a hacer voluntariamente, o Dios dentro de su providencia lo va a hacer por ti a través de las circunstancias, a través de tus experiencias de vida. Va a enviar una circunstancia para quebrarte porque necesita trabajar en ese barro. Amén. Muy bien. Entonces no está presentando una amenaza. Bildad y Zofar, los otros dos, sí presentan acusaciones y amenazas de una manera en sus discursos, de una manera más completa, de una manera más centrados, y lo vamos a ver mucho más claro. Elifaz es el único amigo que incluye una exhortación a la sabiduría. Capítulo 15, versículos 7 al 16. Capítulo 15, versículos 7 al 16. Pero ahora tú te has fatigado, has asolado toda mi compañía.
Tú me has llenado de arrugas, testigo en mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodean los flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió para mí como un gigante. Cosí cilicio sobre la piel y puse mi cabeza en el polvo. Mira, hay estímulos de parte de Elifaz aquí, pero en cada uno de estos estímulos que él utiliza, siempre finaliza, siempre culmina con un llamado al arrepentimiento. Anótalo por favor, capítulo 22. Cuando da su tercer discurso en el capítulo 22, ¿sí? Al final del llamado al arrepentimiento, acompaña unas garantías de prosperidad y de bienaventuranza. Es algo hermoso. Ese es el tercer discurso que dijimos, ¿verdad? Entonces, esto estamos notando en los discursos de Elifaz. Sí, gracias, mi hermana. Que su exhortación es hacia la sabiduría. Culmina siempre su llamado al arrepentimiento. Y después como que le presenta el premio. Lo acompaña con garantías de prosperidad y bienaventuranza. Bildad, por lo contrario, que es el siguiente que veremos después de eso, termina cada discurso con un desdén, que es indiferencia, desprecio. ¿Sí? Zofar, que es el último, se retira en silencio. Se retira en silencio, más tranquilo. Pero regresemos a Elifaz. Sus estímulos se agrupan en 3 puntos principales. Queda en la grabación, es mucho para anotar, pero si quieres anotarlo como tú desees. Primero, que Job debe ser contado entre los tontos. ¿Sí? En lugar de los verdaderos malvados. Pues prefiero mejor estar entre los tontos que entre los malvados, ¿verdad? O sea, le está diciendo, te has equivocado, deberías admitirlo, eres un ignorante, arrepiéntete. Pero, Job, no eres tan malo. Uy, pues prefiero esta exhortación a la que van a dar los otros dos, ¿verdad? Por lo menos soy un inocente, soy un ignorante, soy un tonto, ¿verdad? Aquí vemos el tono de que le está queriendo ayudar a su amigo a través de su diálogo. Segundo, que el sufrimiento, este es otro punto central que tiene aquí Elifaz, que el sufrimiento puede tener una función tanto disciplinaria como punitiva. O sea, puede ser, Job, que que el sufrimiento que estás viviendo sí te está disciplinando Dios, pero también mereces ese castigo. Aquí es donde nosotros en nuestras mentes y en nuestro conocimiento limitado que tenemos del libro de Job, pensamos que lo están atacando y que son malos los amigos, pero realmente son filosofías hermosas de las cuales nosotros aprendemos. ¿Sí? Así que le está diciendo, sí te está Dios disciplinando, pero también puede ser que merezcas ese castigo. ¿Cuántos de ustedes están libres de pecado el día de hoy? Nadie levantó la mano aquí en mi clase. Exactamente. Nos cabe como anillo al dedo las palabras de Elifaz. Tercero, que la restauración seguramente está disponible para aquellos que modifican sus vidas de acuerdo a las demandas de Dios. ¿Cuántos necesitamos modificación? Exactamente, entonces nos caben las lecciones que está trayendo aquí en su argumento Elifaz hacia Job. Su argumento es la rígida justicia moral de Dios. ¿Sí?
establece Elifaz una presuposición fundamental que va a sostenerse al capítulo 4, versículos 7 al 9. Ahí es donde se encuentra la presuposición fundamental. Él está diciendo, este es el fundamento principal de la justicia divina. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que te levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario, crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Perdón, estoy en el capítulo 16, ¿verdad? Estoy totalmente perdido. ¿Verdad que estoy en el capítulo equivocado? Estabas en el 22. Estaba en el 16, perdón, ahora perdón, disculpe. Me regreso al capítulo 4, versículos 7 al 9. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Esos son los principios de la justicia divina. ¿Ok? Está haciendo una comparación, Elifaz, de lo que le sucede a los buenos y lo que le sucede a los malos. Lo que le sucede a los débiles y lo que le sucede a los fuertes. Tiene notables cambios de fortuna que sobrevienen dependiendo en cuál eres. ¿Sí? Él está reafirmando algo que se llama, si quieres anotarlo, soliloquio. Soliloquio se encuentra en todo el capítulo 3, versículo 1 al 26. Soliloquio es el discurso que mantiene una persona consigo misma, como si estuvieras pensando en voz alta. ¿Sí? Elifaz está entrando hacia Job diciéndole, mira, yo sé lo que tú estás pensando internamente. Pero para justificarte, para aterrizar, tienes que hacer una distinción muy evidente en tu vida. Tienes que entrar en una introspección y hacerte un desafío retórico tú mismo. ¿Sí? Pensar en ti mismo, en qué tan justo has sido y qué tan malvado has sido. Y por eso le pregunta, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Verdad que lo acabamos de leer? Pastor, Dímelo. soliloquio, discurso que mantiene... Que mantiene una persona consigo misma, como si pensases en voz alta. Soliloquio. Entonces le está diciendo, yo sé lo que tú piensas en tu interior. Yo sé la introspección personal que tú estás teniendo adentro. Y quiero ayudarte a través de este desafío retórico que te voy a hacer. Entonces le ofrece un solo ejemplo de una persona inocente que ha perecido. Dame una sola persona, ¿ok? Que ha perecido. En el original hebreo utiliza la palabra cortado. Dime uno inocente que ha sido cortado. ¿Sí? Entonces está haciendo un destino contrastante de lo que son los impíos y lo que son los justos. Contrasta el mal, hablando de una vida satisfactoria y próspera. Pero primero habla de lo que le sucede a los impíos. ¿Sí? Perecerán por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Entonces empieza a hablar en el capítulo, anótalo por favor, capítulo 5, versículos 24 y 26. Capítulo 5, versículos 24 al 26. Le hace la comparación Elifaz de dónde van a terminar los justos. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Eso es darle caro aquí en nuestra sociedad, ¿verdad? Que Dios bendijo a Job con el doble de lo que tenía anteriormente. Yo me quedaba pensando en eso, con el doble. Tenía 10 hijos,
Dios me llega a quitar todo, me da 20 después, eso no sería una bendición, eso es una carga. Muy apenas puedo con los dos que te... Imagínate, te da el doble, y darte el doble de los hijos, ahí sí va a estar sabrosa la cosa, ¿verdad? Si no aguanto los pulmones de los dos que tengo en la casa, la gritadera que tienen en la casa, gritan como si fueran cubanos. Imagínate aguantar 20 de esos. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Está diciéndole que sin la carga de la enfermedad y habiendo vivido una vida satisfactoria y próspera, está haciéndole la comparación con un desafío retórico de cómo termina el injusto y cómo termina el justo. ¿Sí? Elifaz entonces utiliza desafíos pero más contrastantes para hacerle estas comparaciones y eso él utiliza como los principios de la justicia divina. Antes de ese cómputo final, Elifaz concede que los malvados pueden disfrutar al menos de apariencias de las buenas fortunas. Puede decir, el punto que le está haciendo aquí, cuando llega en su tercer discurso, anótalo por favor, capítulo 22, versículos 15 al 18, capítulos 22, versículos 15 al 18, te lo voy a parafrasear para no estar buscando tanta Biblia. Él está diciendo que si los justos pudieran experimentar dificultades durante un tiempo, dificultades los justos, especialmente si son víctimas de las artimañas de los hombres corruptos que los rodean. Así que le está diciendo, sí, los buenos son justos y puede ser que puedan vivir tiempos difíciles, ¿ok? Pero es porque son víctimas de las artimañas de los hombres que son malos. Anota por favor el siguiente término: justicia retributiva. Retributivo significa que le regresa lo perdido. Que le regresa lo perdido. Entonces Elifaz le está presentando a Job unas palabras que parecen hacer eco a la ley. Porque aunque la mayoría del libro de Job, bueno, realmente su totalidad, está descrito como marcadamente jehovista, ¿ok? Elifaz le hace una comparación del pacto deuteronómico entre Dios y el hombre. Es lo que el pacto deuteronómico te está queriendo decir. El pacto deuteronómico, el libro de Deuteronomio te da la comprensión de lo que es una interacción de lo divino y lo humano. Es lo que trata el pacto deuteronómico. ¿Okay? Ese es un pacto jehovista. Entonces, este es el mismo tono de conversación que Elifaz está teniendo con Job. ¿Sí? Arrepiéntete. El carácter de Dios es misericordioso. Quiere instruirte por un nuevo camino, pero también debes saber que aunque Él es misericordioso contigo, Dios nos obliga a guardar sus mandamientos con el fin de bendecirnos. Si quieres anotar dónde se encuentra este pacto deuteronómico, es en Deuteronomio capítulo 8, versículos 6 al 9. Ese tono es en el que Elifaz se está comunicando con su amigo Job. En ese sentido le explica a él, ¿ok? Deuteronomio capítulo 8, versículos 6 al 9. Es un pacto deuteronómico. ¿Y qué implica? Implica nuestra comprensión de la interacción divino-humano. Que Dios es misericordioso, que Dios sí quiere perdonarnos, que Dios sí quiere instruirnos por un nuevo camino, pero que también Él obliga a guardar sus mandamientos y que debemos obedecerlos. Eso en sí es el pacto deuteronómico, ¿verdad? ¿Verdad que es hermoso? Porque le seguimos, le obedecemos y nos bendice, ¿verdad? Entonces, después en el capítulo 5 sigue hablando también Elifaz. Él pinta un retrato de un Dios que cuida de su creación. Capítulo 5, versículo 11, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. ¿Qué está pasando con Job? Está enlutando.
debe de enlutar, porque acaba de perder mucho. Pero le está diciendo, te pone a los humildes, humíllate en altura, y a los enlutados los levanta a seguridad. Entonces él empieza a echarle flores a Dios, diciendo que Dios cuida su creación, y se asegura en el versículo 15, aquí del capítulo 5, versículo 15, se asegura que los pobres no sean explotados por aquellos con malas intenciones. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. ¿Sí? Anota por favor esta palabra, ecuánime. Entonces le está presentando una justicia ecuánime. Le está diciendo la justicia de Dios es ecuánime. ¿Qué significa? Su justicia obra con rectitud. Ecuánime. S-U-A-N-I-M-E. S-U-A-N-I-M-E. Su justicia es ecuánime. Y esa justicia prevalece en el trato de Dios con los hombres. Está fundamentalmente por la benevolencia y la generosidad de parte de Dios a aquellos que Dios favorece, que obra con rectitud, con justicia. Está pintando a Dios como un Dios que cuida a los suyos. Se va a mencionar a Dios, Elifaz. Capítulo 5, versículos 12 al 16. Capítulo 5, versículos 12 al 16 es la intervención de Dios. Le está diciendo Elifaz a Job, a medida que Dios interviene para frustrar los planes de los maldados y arrojar confusión de su supuesta sabiduría, las víctimas serán liberadas de las circunstancias lamentables. Entonces lograrán sanar emocionalmente con el don de la esperanza. Entonces Elifaz es tanto un defensor de la justicia reparadora de Dios como retributiva. O sea, Dios viene a repararte, pero viene a regresarte lo perdido. ¿Sí? En el tercer discurso, capítulo 22, Elifaz dice, Dios sigue siendo objetivo. Es quizás por eso que tanto hemos criticado a los amigos de Job, porque son tan firmes en cuanto a los preceptos de Dios. Y sigue Elifaz comentando que Dios es demasiado alejado del hombre para obtener algún placer de su beneficio o su conducta. Y si Dios está demasiado alejado del hombre para obtener algún beneficio de su conducta, Dios no tiene por qué cambiar. ¿Me explico? Yes. Es lógico pensar que la maldad humana, es ilógico pensar, que la maldad humana daña o modifica a Dios de alguna manera. No, Él es inmutable. Él es inmutable, exactamente. Entonces, dado a que puede haber ninguna ventaja personal para Dios al desviarse de sus principios, ¿sí? El que tiene que modificar es ¿quién? El hombre mismo. Elifaz argumenta con confianza que el trato de Dios hacia el hombre es objetivo, es imparcial. Le está diciendo, mira, Dios no toma ninguna ventaja en hacerte mal. Dios no toma ninguna ventaja en hacerte bien. Dios no toma ninguna ventaja en la adoración. Dios no toma ninguna ventaja en tu alabanza. ¿Quién es realmente quien se beneficia a través de la alabanza? ¿Quién es realmente quien sale beneficiado a través de la adoración? Y ahí están los músicos con el tingo lilingo diciendo, vamos a mover a Dios, vamos a sacudir a Dios, vamos a mover el trono de Dios, vamos a mover a Dios, vamos a levantar a Dios, y que podemos hacerlo danzar y que podemos hacerlo levantarse de su trono, y Dios diciendo, come on, esas hormigas, bueno, mejor me callo. Hable, Señor. ¿Verdad? Es inmutable. Elifaz está queriendo decir, dentro de este pacto divino, el hombre tiene la responsabilidad solemne por su conducta ante Dios. Y esa conducta será la base para poder esperar de parte de Dios su elogio o su condenación.
¿Sí? Capítulo 4, versículo 6. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Mira las palabras que utiliza ahí. Es un contraste, porque está invocando el temor de Dios y la integridad de Job. ¿No es el temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Las dos preguntas están contrastadas. ¿Sí? Está invocando que tu conducta ante Dios va a ser la fase que va a determinar tu elogio de parte de Dios o tu propia condenación de parte de Dios. Está invocando en ese primer discurso temor de Dios o tu integridad de Job. Pero es tu obligación el cumplimiento de tu conducta. ¿Sí? Más tarde Elifaz acusa a Job en el capítulo 15, versículo 4, lo acusa de acabar con el temor de Dios. Lección para nosotros. Elifaz en esta declaración afirma que Job, no Dios, que Job, no Dios, es quien es responsable por una relación dañada. ¿Cómo? Elifaz en la declaración aquí, capítulo 15, versículo 4, le está aclarando que es Job y no Dios quien es responsable entonces por una relación dañada. Oh, sí. He aquí ya entendemos nuestro sufrimiento. He aquí ya estamos entendiendo el por qué sufrimos. Exactamente. Capítulo 4, versículo 8. Como he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Arar, sembrar, cegar. Elifaz habla de manera en metáforas, ¿ok? Que demuestran el propósito arrogante de los malos caminos. La imagen de arar y de sembrar en su primer discurso sugiere que alguien deliberadamente, voluntariamente, prepara y cultiva una vida de depravación. ¿Sí? Why did you sin? Oh, the devil made me do it. ¿Por qué pecaste? El diablo me hizo hacerlo. No, ¿cuál es el diablo? Entonces, tú mismo procesaste tu propio pecado. ¿Sí? Cada quien maquina su propio pecado. Capítulo 15, versículo 25. Capítulo 15, versículo 25. Presenta a Job desafiando a Dios. 15:25. Por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Wow, la persona, ¿sí? Tal persona permanece en abierta insolencia y hostilidad hacia Dios. La persona que cultiva su propia depravación. Tú dices, pero ¿por qué está todo volteado, todo en diferentes lugares? Te lo explico una vez más. Es una correlación de los tres discursos, ¿sí? Por eso estamos en tres discursos. Acaba de hablar en el capítulo 4 de aquellos que aran, siembran y ciegan. La imagen de aquella persona que voluntariamente y deliberadamente prepara y cultiva su vida para preparación, para depravación. Pues en capítulo 15, versículo 25 está diciendo que, mira mi mano por favor, que levanta su puño en contra del Todopoderoso. Es lo que está diciendo. Te lo leo una vez más. Por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Estas personas que aran, siembran y ciegan su propia depravación es lo que están haciendo en contra de Dios. Capítulo 5, vámonos al capítulo 5, por favor. Capítulo 5. ¿Sí? Versículo 6. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. O sea, está diciendo los que sobrevienen problemas
puede ser que no surgen simplemente del polvo, es decir, que no viene de la nada. ¿Ok? Versículo 3. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. O sea, está diciendo, la persona está en maldición por una razón. No es de que de repente le surgió de la nada. El castigo se encuentra en capítulo 4, versículo 9. Perecen por el aliento de Dios y el soplo de su ira son consumidos. Está diciendo que son consumidos. Esta imagen refuerza que son consumidos no por mera consecuencia natural, sino por un acto de castigo divino. Y luego hace referencia en capítulo 4, versículo 10 al 11, al león. La ilustración de esta temible bestia que está muriendo despreciablemente es una metáfora también del malhechor engañosamente poderoso. ¿Ok? Cuando el salmista, anótalo por favor, en Salmo 58, 6, hace referencia al león, se cree que toma su referencia aquí del libro de Job. Adelante. Lo que le pasó a Job era castigo, disciplina o prueba. ¿Cómo lo podemos mirar de No puedo responderte esto hasta que llegue a la última parte del Elifaz. Y verás que lo estamos, y algo sí vas a caer en cuenta, que no es ninguno de los tres, que lo estamos viendo totalmente mal. Sí, porque me llama la atención, porque si él era un hombre tan íntegro, a lo mejor, pues miro yo que los amigos lo que... En ese término que acabas de decir, es un hombre tan íntegro, también estás mal. No, o sea... Porque así nos miramos nosotros. Escúchame lo que le voy a decir al final. Adelante. Por eso es que veo que los amigos se le acercan, porque no vamos a hallar perfección en el hombre. Y pienso yo que pues, si los amigos le están diciendo todos sus errores, es ahí donde él tiene que comprender que realmente está equivocado. Ya caíste en la lección. Esa sí es la respuesta del libro de Job. Porque quieras o no, en él había muchas cosas, como igual hay en nosotros. Exacta, esa es la lección del libro de Job. Exactamente, sí. Pero apuntar el juicio hacia los amigos y verlos como los malos, puede seguir, los golpes continuarán hasta que la moral no mejore. Le están haciendo un favor a Job, exactamente. Aparte Sí. de eso, que yo creo que es necesario que pase eso en la vida del ser humano, por muy consagrado, digamos que sea, porque entonces si no pasara por un sufrimiento o por esas pruebas, pues llegaría a creerse que es Exactamente. necesario que pase. El lenguaje que usa Elifaz para representar la desgracia y la destrucción de los pecadores es muy enfático a las, anótalo por favor, calamidades. A las calamidades. Y eso se encuentra en capítulo 15, versículos 20 al 35. Calamidades. Capítulo 15, versículos 20 al 35. Que dijimos que era el segundo discurso, ¿verdad? En su muerte final son hechos pedazos, pero nadie parece darse cuenta. Terminan sus días sin haber llegado a comprender el valor o sentido de la vida. Una persona puede llegar a su muerte y nunca llegar a comprender el valor o sentido de la vida, todo por creerse inocente, autojustificándose. Exactamente. Entonces Elifaz es el único de los tres amigos que hace referencia a una revelación divina. De hecho, es una rareza dentro de la literatura sapiencial que Job entra dentro de los libros sapienciales, dentro de los libros de la sabiduría. Es una rareza que entre dentro de la literatura sapiencial, porque la literatura sapiencial te diría que todo tiene un razonamiento. Sabiduría humana. Ahora, vámonos a otro término: visión nocturna.
La visión nocturna que relata Elifaz en su primer discurso tiene una carga retórica. Capítulo 4, versículo 17. Vámonos para allá. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Sí? Forma la base de todo su argumento en esa porción bíblica. Repite el mismo contenido de la visión en capítulo 15, versículos 14 al 16. El tema principal. ¿Ok? Y luego repite lo mismo otra vez, la misma declaración de la visión nocturna en capítulo 22, versículo 2. Visión nocturna, una vez más. En su primer discurso la menciona en capítulo 4, versículo 17. Y luego repite el mismo contenido de la visión en su segundo discurso, capítulo 15, versículo 14 al 16. Y luego finaliza esa misma declaración final. 14 al 16, ¿qué era? Repite la misma visión, el contenido de la visión. Es una visión la que tiene, pero repite el mismo contenido en 15, 14 al 16. Y luego finaliza hablando en capítulo 22, versículo 2. ¿Qué está insinuando? Está insinuando un susurro de la proclamación divina. Ahora, La última porción. 22.2. 22. 22.2 es su tercer discurso. ¿Sí? ¿Un susurro de qué? Una proclamación divina. ¿Quieres saber dónde está el susurro? Capítulo 4, versículo 12. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. ¿Sí? Mas mi oído ha percibido algo de ello. Él está diciendo, las palabras que te estoy diciendo, Job, son revelación divina. En mi oído yo he escuchado tu corrección. ¿Ah? Más tarde, Elifaz argumenta que sus puntos de vista son representativos de la sabiduría. Anótalo, por favor. Capítulo 15, versículos 7 al 10. Y versículos 17 al 19. Capítulo 15, versículos 7 al 10. ¿Naciste tú primero que Adán o fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? Y el 10. Cabezas, canas y hombres muy ancianos hay entre vosotros, mucho más avanzado en días que tu padre. Entonces, ¿quién es Elifaz? Si está hablándole de su juventud y Su que mentor. Puede ser su mentor. está actuando como un mentor. Aquí nuevamente la apelación de Elifaz a una autoridad superior, en el mejor de los casos, de los sabios que nos han contado las cosas, ¿sí? Forma una cláusula revelativa. Lo que he visto, lo que he oído. Este es un poema de sabiduría, ¿sí? Ahora, en su discurso parece escucharse egocéntrico Elifaz, ¿sí? Pero él no está haciendo consejo de solo él mismo. Vete a capítulo 5, versículo 27. Capítulo 5, versículo 27. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Él habla de un grupo, ¿sí? Entonces, el capítulo 5, versículo 27, él finaliza el primer discurso diciéndole
Todo esto de que yo he visto, que te digo que yo he oído, ya estamos de acuerdo todos los amigos para darte corrección. Recuerda que estuvieron sentados 7 días sin decir nada. Y los que no les gusta corregir sus vidas a través de lecciones filosóficas han dicho, y la mayoría de los predicadores dicen, si hubieran quedado ahí escuchándolo y sufriendo con él y enlutando con él, pero la regaron cuando abrieron sus bocas. La mayoría de los predicadores te dirían eso. La mayoría de los pastores te van a decir que ellos echaron todo a perder el momento que abrieron sus bocas. Pero no. Pero no. No. Traen lecciones para nuestras vidas a través de las palabras que puedan traer ellos. Exactamente. La ironía es que Elifaz trae acusaciones. ¿Sí? ¿Qué es la narrativa de Job? El supuesto inocente. Esa es la narrativa, de Elifaz hacia Job. El supuesto inocente. No acusa a Job ni exige una confesión. Su discurso habla sobre el destino de un tonto, autodestructivo e impetuoso. Entonces empieza un proverbio. Job capítulo 5, versículo 2 al 7, es un proverbio. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y los sacarán de entre los espinos y los sedientos beberán su hacienda. Ese es un proverbio con el cual Job está muy familiarizado y por lo tanto continúa con el espíritu suave de relación entre maestro y alumno. Como acaba de decir la hermana, puede ser que un mentor para él. Ya estamos cambiando la percepción de quién Elifaz es. Vámonos un poquito al segundo discurso, capítulo 15. ¿Cómo dijo? Vámonos al segundo discurso. Elifaz toma una línea más firme con Job, aún más firme, mostrándole la trayectoria de la impiedad. Capítulo 15, versículos 12 al 13. Acusa a Job que su corazón está lejos de Dios. Capítulo 15, versículos 12 al 13. Te lo leo. Porque tu corazón te aleja, y por qué guiñan tus ojos, para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de tus ojos. Él acusa a Job de que su corazón está lejos de Dios y que Job ha vuelto su espíritu contra Dios. ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué le dice eso? Ajá. Porque el punto fundamental que él está tratando de hacer es de que nadie puede ser completamente inocente ante Dios. ¿Sí? Pablo, pero eso no contradice la plática que tuvo Dios con Satanás. Que le dice que es justo, no has visto a mi siervo justo, temeroso delante. No. Dios te ve como justo. Ajá. Y te va a poner una prueba y va a permitir que Satanás se vaya en tu contra. Para confrontar eso. Para remoldear el barro. Pero Dios sabe que somos imperfectos. Para remoldear el barro porque Él quiere hacer una nueva etapa en ti. A más profundidad. Porque Él quiere mandarte a una nueva etapa. Y para propelarte a esa nueva etapa necesita un vaso, una vasija completamente nueva para poder manejar la nueva unción que Él está a depositar sobre esa vasija. Y Él va a hacer algo totalmente nuevo en ti.
Así que realmente no está contradiciéndose a sí mismo. Él está diciendo, Sí. él es noble, él es santo, él es hasta aquí. Ajá. Hasta donde está aquí. Él es santo y por eso permito que lo que toques y le quites hasta ahorita. Es más, quítale todo, me haces un favor. Quiero darle nuevas bendiciones, quiero depositar nueva unción sobre esa vasija, sobre ese nuevo vaso que voy a rehacer a través de servirme de ti en cómo lo pruebas. Y es que como usted dijo, ¿verdad? Que el dolor, Tienes que hablar más fuerte, Delia, porque no te escucha aquí la grabación. como usted dice, ¿verdad? Que el dolor llega, tiene ese efecto de llegar hasta el coro, hasta el núcleo de las personas. Y quizá... El dolor tiene la capacidad, el sufrimiento de quitarte la chapa Correcto. para poder llegar al núcleo de la persona para saber quién realmente eres. Porque a lo mejor Job no sabía que tenía toda esa resistencia o esa resiliencia en el dolor. Y se Una de las palabras que yo le decía a mi madre cuando yo le llamaba de Fort Sill, Oklahoma, cuando yo le llamaba a mi madre, le decía, Mom, oye, I do a lot more than I knew I could. Hago muchas cosas más de los que yo pensaba que yo podía. Yo no sabía que podía aguantar toda una semana sin dormir. Yo no sabía que podía correr 10 millas en el mar, en la arena. Pero sentía deleite. ¿Ah? Usted fue- No, ¿cuál deleite? pero usted fue totalmente. The only easy day was yesterday. Ese es el lema. Y el único día fácil en mi vida fue el día de ayer. Y así te la llevas cada día. Exactamente. Una contradicción. No fue una contradicción. Realmente Satanás le estaba haciendo un favor a Dios. Quitándole a mi siervo los estorbos para poder hacer algo nuevo en él y poder darle la nueva etapa de bendiciones que estoy por depositarle a él. ¿Sí? Wow. Capítulo 15, versículo 15. Elifaz pretende haber demostrado que la impureza y la inconstancia que extienden a todos los santos, ¿ok? Que Dios no la confía. He aquí en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Que todos los seres creados están por debajo del estándar. Wow. Incluso, por muy consagrada que esté una persona, tiene que venir esas pruebas para probar el corazón, porque a veces ni aún nosotros mismos nos damos cuenta. Claro, Entonces Dios permite esas cosas para enseñarnos. Para quebrantar. porque la palabra dice que somos transformados día a día porque vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Exactamente. Cuando Elifaz habla por segunda vez aquí en el segundo discurso, es principalmente para advertir a Job que sus necias palabras dañan tanto su fe como la de los demás. Capítulo 15, versículo 4. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Ni tu oración es santa, ni tus palabras son justificadas. Dios no confía en los santos. Capítulo 15, versículos 15. He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Dios dice que todos los seres creados están por debajo del estándar. Lo demostraron los ángeles caídos. No, habla de todos los santos. Sí, pero lo demostraron que aún Lo demostraron los ángeles caídos, que Dios no, que ni ellos pueden ser confiados, exactamente. Sí, aumentando su impaciencia, Elifaz se ve impulsado todavía a detallar más errores que cree que Job ha cometido. Capítulo 22, versículo 5 en delante. Y que estos han causado que Dios se enoje. Sí, que Dios se enoje contra él. que se centran en el presunto abuso del poder de Job. Así que ahora lo está acusando, que él fue un jefe, un patrón muy agresivo, que hizo explotación de la gente vulnerable. ahí le salió el peine. Ahí le salió el peine. A veces uno dice, Pues quién sabe si lo hizo, no se sabe, se cree si Dios estaba presumiendo lo que era justo
Y como Dios no le gustaba, bueno, la ley todavía no existía. Es cuando Dios hizo la ley que Dios dice que tenías que cuidar de tus empleados, pero la ley todavía no existía cuando Job fue escrito. Bueno, pero si Dios está nombrando justo, Si Dios lo estaba haciendo justo, entonces no explotaba sus... entonces aquí esto no. pero es que no es para él. ¿Cómo te llamas? Disculpa. Sí. Es para Rocío. ¿Verdad? Así que no es ni para él. ¿Ya? Es lo que te digo, es una filosofía tan cuadrada que nos cabe a nosotros exacto. De una manera que dices, pudo haber sido que el libro no fue real. Pudo haber sido que Job nunca existió. Porque está tan cuadrado todo que se encaja a nuestras vidas. Pero como Dios es un Dios infinito y Él siempre está en el futuro, ve generaciones. De generaciones hacia adelante y sabía muy bien que la doctora Huerta necesitaba ser corregida en todas estas áreas. ¿Verdad? Sí. La falta del cuidado de los miembros más necesitados de la sociedad. Lo está acusando que no cuidó a los miembros más necesitados. Es que sí es cierto. Lo acusa de eso también. ¿Sí? Pero vale la pena reconocer que Elifaz, dentro de todos sus amigos, es el que da un diagnóstico más concreto de una supuesta maldad. ¿Sí? Su remedio. Diríamos nosotros, ¿cuál remedio? Sí, pero ¿cuál disciplina si no ha cometido ningún error? Su remedio es aceptar la disciplina divina y volverse a Dios. Elifaz no es de la opinión que las personas piadosas nunca deberían experimentar aflicción. No, él no es de eso. Por un lado, esto no dejaría ninguna categoría en colocar a los humildes, los dolientes, los necesitados, los pobres, que sufren a manos de los injustos. Entonces no existiría ninguna justicia. Entonces Elifaz es una persona que cree muy rígidamente en que los piadosos, la gente piadosa, nunca debe experimentar la aflicción. Muy bien. En términos más generales, la perspectiva de Elifaz concuerda con un patrón establecido del Antiguo Testamento. Ningún mortal es capaz de comportarse perfectamente ante Dios. Entonces la opción es lo siguiente: tendrás tu elección. El que sufre enfrentará la elección, enfrentará la opción: resentirse y rechazar el castigo divino. ¿Verdad que optamos por esa opción? O someternos en humildad y penitencia y superar la prueba, vindicarnos delante de Dios y renovar la bendición de Dios. Vindicar es restablecer. El sufriente siempre tendrá esa opción. ¿Verdad que es lección de consejería sapiencial para nosotros como ministros, estar ministrando otras vidas y hacerles ver, sí, Dios solamente opera a través de la crisis. Dios solamente modifica a través de la crisis. Al mismo Saulo, para hacerlo Pablo, ¿qué hizo? Lo tumbó en cama 4 meses, totalmente perdido en pensamiento, traumado, ciego, pero salió Pablo. Ajá, amén. ¿Verdad? Lo que puedo ver es que esto cambia toda la perspectiva. Que cambia la perspectiva completamente. Pero aún hay residuos. Hay residuos ahí. Porque ¿De negación? ¿Estás rebelde? ¿No quieres? aún hay residuos de la No, está enseñanza bien. o de la creencia que tenía yo acerca del libro. Sí. Pero puedo ver que sí, en el mundo necesitamos ser más Elifaces o como los amigos de Job, porque sufrimiento siempre hay. Bueno, te lo digo de esta manera. Pero puedo ver una cosa. Job sí se resistió bastante en su propia creencia, en su propia sabiduría de que pues él era justo. O sea, se resistió mucho tiempo hasta que Dios vino, ¿no? No. Okay. El consuelo renovado, la prosperidad y la protección divina siguen estando a tu alcance, Job, si tan solo te enfrentas con la realidad de haber ofendido a Dios y te sometes aún más a Él.
el error más común del creyente piadoso es precisamente ese: creerse limpio y pecado sin pecado delante de Dios. Históricamente, entonces siempre hemos defendido a Job y siempre hemos criticado a sus amigos. ¿Y qué sucedió? Pero según Elifaz, tú eres Job, quien siempre está perfectamente bien, perfectamente santo, y aquellos a tu alrededor siempre están equivocados, según tú. Y los hay hoy en día. Y mientras estés santo, entonces nunca tuviste necesidad de un árbitro, dice Job, el libro de Job. No necesitarías ni a Jesucristo si verdaderamente fuera el Job que tú dices que está totalmente puro. Imagínese, pastor, pero entonces si continuamente te pones en la posición ¿cómo le diré? De culpable, de silicio, como de humillación, reconociendo continuamente que tú necesitas, provoca lo contrario. No provoca lo contrario, porque la presencia de Dios nunca te va a dañar y te va a psicologiar de una manera que te vas a sentir un vil gusano. No. En la presencia de Dios, cuando te quiebras ahí, te levanta arrepentimiento. Ándele. Al llegar a un arrepentimiento, silicio y todo, pero si no hay arrepentimiento genuino, nada va a cambiar. Es que qué bueno que ya lo captamos. Ahora vamos a anotar esto, por favor. Llamamiento profético mesiánico. Ahora vámonos todos a Job capítulo 9, versículos 9, 33 al 34. Capítulo 9, versículos 33 al 34. Job capítulo 9, versículos 33 al 34. No hay entre vosotros, oh my God, árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Es un llamamiento profético mesiánico. El error más común del creyente piadoso es precisamente ese: creerse limpio y sin pecado. Históricamente siempre hemos defendido a Job y siempre hemos criticado a sus amigos, pero según Elifaz, tú eres ese Job, quien siempre está perfectamente bien, quien está perfectamente santo, y aquellos a tu alrededor siempre son los que están equivocados y criticando, según tú. Y dice Elifaz, si estuvieras allí, entonces no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Si estuvieras allí, entonces, Jesucristo, ¿para qué voy si Delia está perfectamente chévere? No necesita de Jesucristo. Nunca necesitó de él. ¿Para qué un árbitro? ¿Ah? En términos concretos, esto significa internalizar y guardar las leyes de Dios, evitar deliberadamente el pecado y desechar sus valores terrenales para poder encontrar el valor verdadero en Dios. Elifaz está entonces adelantándose a un llamamiento posterior de Job por un mediador celestial, un llamado profético de un árbitro. Elifaz anula la idea de que cualquier miembro del consejo divino, manchado por la indignidad y la insensatez, estaría en condiciones de apelar o interceder ante Dios en su favor. Si Job quiere acercarse a Dios, solo puede ser en contexto de su admisión personal de culpa. Tiene que reconocerlo. Amados hermanos, soy el doctor Adrián Nájera, Universidad Teológica Dayspring Theological University. Hemos finalizado nuestro primer discurso con, ¿quién eres? Elifaz.
Pueden comunicarse con nosotros a través del número que ven en pantalla, 469-628-9291, o el sitio web www.dtuniversity.org. Regresamos después de unos minutitos para continuar con nuestro segundo discurso, que es el diálogo con Bildad. Dios les bendiga, regresamos en unos minutitos.